Buenas tardes, estimados docentes, profesores y compañeros. Tenga un cordial saludo de parte de quienes hablan. Nosotros venimos acá a impartirle una información acerca de lo que es nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a tratar sobre un tema que vamos a aplicarlo día a día. Porque de la escuela parte el desarrollo del conocimiento y habilidades que vamos a ir descubriendo día a día. En primer lugar vamos a yo les trataré de explicar un tema acerca del arte de formular buenas preguntas. El arte de formular buenas preguntas, ¿en qué consiste? Se caracteriza en formular ciertas preguntas que vengan con el interés del tema que nosotros vamos a tratar. Es una de las características del pensamiento analítico crítico. Quienes nos plantearon fueron Richard Powell y Linda Elder. Ellos parafrasearon un texto en el que dice: la calidad de tu vida la determina la calidad de tus preguntas, ya que las preguntas son la maquinaria y la fuerza que impulsa el pensamiento. Sin las preguntas no tendrías que pensar. A continuación va a seguir un compañero hablándoles más sobre el tema. Preguntas esenciales. Cuando hacemos preguntas esenciales tratamos con lo que es necesario, relevante e indispensable al asunto que tenemos ante nosotros. Reconocemos lo que está en la esencia de la materia. Nuestro pensamiento está firme y disciplinado. Cada campo intelectual nace de un grupo de preguntas esenciales que impulsan la mente en la búsqueda de unos hechos y una comprensión en particular. Le presentamos preguntas esenciales como herramienta intelectual indispensable y enfoque sobre los principios de cómo formular y analizar y evaluar, y resolver las preguntas principales. Cuestionar la estructura del pensamiento. Una manera poderosa de darle disciplina a su pregunta es enfocar unos componentes de razón o partes de pensar. Estos son cuestionar mente y propósito, cuestionar las preguntas, cuestionar la información, los datos y las experiencias, cuestionar inferencias y conclusión, cuestionar conceptos y ideas, cuestionar suposiciones, cuestionar implicaciones y consecuencias, cuestionar puntos de vista y perspectiva. 1. Cuando pensamos tenemos un propósito. 2. Dentro de un punto de vista. 3. Basado en suposiciones. 4. Llevamos a implicaciones y consecuencias. 5. Usamos datos, hechos y experiencias. 6. Para hacer información y emitir juicios. 7. Basada en conceptos y teoría. Y por último, 8. A intentar contestar una pregunta o resolver un problema. Bueno, eso es todo. Cuestionar las preguntas y los conceptos. Definición. El término cuestionar hace referencia a la acción en la cual alguien discute o pone en duda algún acontecimiento o hecho dudoso. Importancia. Cuestionar nos ayuda a abrir nuevas posibilidades en nuestras vidas y es el primer paso para la resolución de problemas. Cuestionar las preguntas y los conceptos. El hábito de hacer preguntas puede mejorar tu vida, tu entorno y el mundo en que te rodea, ya que va entrelazado a un profundo deseo de conocer la verdad y entender lo que sucede en el entorno. Cuando te haces preguntas esenciales, tratas con lo que es necesario, relevante e indispensable al asunto que tienes ante ti. Reconoces lo que éste sea esencial de la materia. Tu pensamiento está firme y disciplinado. Estás preparado para aprender. Eres intelectualmente capaz de entender tu camino. ¿Cuáles son las habilidades de la mente? Definición. Las habilidades de la mente hacen referencia a las capacidades propias del ser humano, que pueden ser considerados como una destreza que ayuda a la ejecución de una cosa o un acto. ¿Cuáles son las habilidades de la mente? Memoria, percepción, atención, comprensión, lenguaje. Memoria es el cual almacena la información. Percepción es la información del pensamiento. Atención nos ayuda a dirigir el pensamiento. Comprensión es la acción que ayuda a entender lo percibido.
lenguaje no facilita el proceso cognitivo. El tema a tratar es la calidad del pensamiento. En este tema veremos el problema, la definición y el resultado. Debemos de tener presente que el pensamiento es una de las habilidades más importantes del conocimiento y el procedimiento del aprendizaje. Los pensamientos de cada uno de nosotros determinan nuestra vida, lo que hacemos, lo que pasa y lo que se hace a futuro. Es necesario evaluar tus acciones. Esto es el primer paso a la calidad del pensamiento. Separa cómo te sientes o lo que haces. Esto no significa que debes esconder tus sentimientos, sino que debes afrontarlos y separarlo de tus acciones. ¿Cuál es el problema? Uno de los principales pensamientos del problema es que vivimos atormentados de lo negativo. Es importante tratar este tema. ¿Y por qué será que? ¿Cuántos pensamientos tenemos al día? Se calcula que una persona corriente llega a tener 6.000 pensamientos negativos. ¿Cómo afecta nuestro pensamiento a nuestra personalidad? Todo pensamiento provoca un sentimiento y una actitud que mueve nuestra conducta. Su influencia construye caminos. La definición. El pensamiento se compone de virtudes intelectuales, como la humildad, la empatía y la integridad. Los pensamientos tienen un gran poder sobre ti, tanto lo positivo como lo negativo. Sí, la calidad de nuestro pensamiento es esencial para desarrollar una buena salud mental. El resultado de esto es que mantén tu mente fresca, despéjala libremente sin rumiar ideas nocivas ni conservar malos hábitos, malos recuerdos que consumen una energía negativa. Ayuda a interpretar lo que está en el entorno, crea ideas que definen las situaciones, las relaciones y los problemas. El pensamiento da sentido al mundo a través de las siguientes acciones: juzgar, percibir, analizar, clasificar, determinar, comparar, sintetizar y entre otras. ¿Qué son los elementos del pensamiento? Los elementos del pensamiento se refieren a un modelo de pensamiento que ayuda a entender cómo se pueden dividir las distintas partes del pensamiento: propósito, en información, inferencia y conclusión. Los elementos del pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad de tu mente relacionadas unas con otras. ¿Qué significa la lista de cotejo? La lista de cotejo para razonar consiste en un listado de aspectos a evaluar, contenidos, capacidades y habilidades. Es un instrumento de verificación que actúa como mecanismo de revisión durante el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué son las preguntas? Las preguntas son: la capacidad de tu vida la determina la calidad de tus pensamientos. La calidad de tus pensamientos la determina la calidad de tus preguntas, ya que las preguntas son la maquinaria, son la fuerza que impulsa el pensamiento. Sin las preguntas no tendrías sobre qué pensar. Sin las preguntas esenciales muchas veces no logras enfocar tu pensar en lo significativo y sustancial. Bueno, ¿cómo se pueden formular buenas preguntas? Primero, tenemos un propósito. ¿Cuál es mi propósito fundamental? Segundo, dentro de un punto de vista, ¿cuál es la pregunta clave que trato de contestar? Tercero, basado en suposiciones, ¿qué información necesito para contestar la pregunta? Cuarto, ¿qué llevan a implicaciones y consecuencias? ¿Cuál es el concepto más básico en la pregunta? Quinto, usamos datos, hechos y experiencias. ¿Qué suposiciones utilizo en mi razonamiento? Sexto, para hacer inferencias y emitir juicios. ¿Cuál es mi punto de vista en cuanto al asunto? Sin duda, el arte de formular buenas preguntas son esenciales para desarrollar o potenciar la creatividad y la innovación de cada persona, sea estudiante o profesional. Buenas compañeros y compañeras, y gracias por hacerme partícipe en su intervención. Cuestionar datos, información y experiencia. Las preguntas empíricas son las preguntas que se contestan mayormente por medio de la determinación de hechos. Para contestar una pregunta empírica necesitamos averiguar los hechos relevantes por experiencia personal, investigación u otra manera.
Traemos preguntas empíricas cuando necesitamos el conocimiento sobre el mundo y cómo funcionan las cosas en él. Las preguntas empíricas caen en dos categorías: aquellas para la contestación que ya haya sido determinada y aquellas que no están resueltas todavía. Cuando lidiamos con el primer tipo de preguntas, identificamos un recurso o manera confiable para contestar la pregunta. Estas pueden llamarse preguntas empíricas resueltas. El segundo tipo de preguntas es cualquiera de estas, preguntas empíricas que todavía no han sido contestadas legítimamente. Ambas dependen de hechos y de nuestros accesos a otros. Ejemplos de preguntas empíricas resueltas. Según estadísticas disponibles, ¿cuántas personas mueren cada año por el SIDA? ¿Cuántos niños han sido vendidos a la esclavitud? ¿Cuántas personas no tienen hogar en América? ¿Existe alguna vacuna efectiva contra el polio? Ahora vamos a darle preguntas empíricas sin resolver. ¿Cómo podemos curar el SIDA? ¿Cómo es posible lograr la paz del mundo? ¿Pueden alguna vez un hombre crecer hasta los 12 pies de altura? A veces no estamos seguros si una pregunta empírica ya haya sido contestada. Considere como la siguiente pregunta que vamos a formular. ¿Puede un caballo saltar por encima de una verja de 9 pies? Ya existe una cantidad de información disponible sobre el salto. Por medio de nuestra investigación podemos encontrar que un caballo ya ha saltado más de 9 pies de altura. Si fuera así, la pregunta queda resuelta. Si no, debemos confiar en la información disponible y el conocimiento para razonar la siguiente pregunta resuelta. Muchas preguntas no son exclusivamente empíricas, sino que tienen una información empírica importante. En este caso necesitamos determinar cuál de las partes de las preguntas es de hecho precisamente y cuáles no son de hecho relevantes, y encontrar cuáles son hechos verídicos. Por supuesto, resueltas o no resueltas, las preguntas empíricas también pueden ser simples o complejas. Gracias, muchachos.